Buenos días, queridos amigos y hermanos que nos sintonizan en su programa Expandiendo el Reino de Dios. Los saludamos en esta preciosa mañana, deseando que vuestros corazones, vuestras vidas sean protegidas, sean protegidos por la mano poderosa de nuestro Padre. Tenemos clara confianza, clara convicción, claro convencimiento que su palabra es verdad. Y en el libro sagrado encontramos una gran cantidad de promesas, una gran cantidad de instrucciones, una gran cantidad de consejos que nos ayudan a conducirnos, que nos ayudan a rectificar, que nos ayudan a lograr nuestros sueños, nuestros anhelos con la mano poderosa de nuestro Padre Dios. Es bien importante que como hijos de Dios consideremos lo que nos muestra esa águila que tiene dos alas. Una ala nos habla del ámbito espiritual y la otra ala nos habla del ámbito terrenal. Una ocasión, allá en el libro de Job, hay una declaración cuando habla y dice que el hombre fue creado para el esfuerzo, para el trabajo, para la construcción, para la edificación. Hablando en el plano material, dice, mientras que su ser espiritual se ha construido, se ha elaborado para elevarse, para que vuele, para que desarrolle un crecimiento espiritual. Entonces es de importancia considerar ambas dimensiones, es de suma importancia considerar y prestar atención a lo espiritual, pero también a la materia, a tu trabajo cotidiano, a tu negocio, proyectos, a tus estudios, tus preparaciones. Todo ello enriquecerá tu vida, todo ello hará que haya un movimiento. Cuando la persona deja de esforzarse, cuando la persona descuida lo espiritual o descuida también lo material, esa persona entra en un estado de vaciedad y comienza a desordenarse su ambiente, su atmósfera. Pero nos damos cuenta que aún cuando la persona cae en ese peligro, en esa dimensión, en ese descuido de desorden y vaciedad, hay un movimiento, dice el libro de Génesis. El Espíritu de Dios se mueve. El Espíritu de Dios se mueve sobre esa superficie, sobre ese ambiente para inyectarle vida. Y eso es algo que debemos de valorar. Eso es algo que debemos nosotros de agradecerle a nuestro Dios. Porque siempre su preciosa ayuda, su precioso respaldo hará que el ser humano comience a movilizarse, comience a levantarse, comience a activar en su vida el desarrollo tanto espiritual como material. No se pueden descuidar estas dimensiones en vuestra vida. El apóstol Pablo una ocasión habló y dijo que el que no trabaja tampoco coma. Pero también la Escritura dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hay que atender ambas dimensiones y agradezco en esta oportunidad que usted nos reciba en su casa, en su auto o en su trabajo. Muchas gracias por recibirnos y anhelamos con todo nuestro corazón, ese es nuestro deseo, nuestro objetivo, que la palabra genere vida, fortaleza, sanidad. El consejo que Dios nos envía a través de su palabra genere en su medio ambiente una transformación, una modificación en sus pensamientos y una modificación en su carácter. Todo ello nos favorecerá. Pequeños movimientos, pequeños cambios harán que sean semillas que generen una expansión
de bendición. Como usted sabe, estamos desarrollando esta serie de enseñanzas que le hemos puesto las parábolas del reino. Y hoy miraremos una parábola registrada en Marcos, Evangelio de Marcos, capítulo 4, del 26 al 29. Vemos esta parábola que el Señor enseña, que el Señor instruye, y pedimos al Señor que sea Él enviando su consejo y podamos hallar en este mensaje una alimentación en nuestro ser espiritual. Dice así este relato de esta parábola: Jesús también les puso esta otra parábola. Con el reino de Dios pasa algo parecido, dice, a lo que sucede cuando un hombre siembra una semilla en la tierra y se acuesta, se levanta de noche y de día, dice, y la semilla brota y crece. ¿Cómo él? No lo sabe, no sabe cómo está operando, no sabe cómo está desarrollándose ese crecimiento. Nos vamos al versículo 28 y dice, la tierra produce primero el tallo, después la espiga y finalmente el fruto, las semillas. Y cuando llega el tiempo de la cosecha, el labrador recoge las semillas. En estos versículos que hemos leído, nos damos cuenta cómo el Señor emite un mensaje divino, un mensaje del cielo, un mensaje celeste. Pero para que haya mayor comprensión en la vida del hombre, utiliza un ejemplo terrenal, utiliza un ejemplo de la materia para que podamos comprender lo que nuestro Padre Dios otorga, lo que nuestro Padre Dios quiere que conozcamos. La parábola tiene dos enfoques. En una faceta, la parábola ilumina, la parábola esclarece, abre el entendimiento, abre los ojos, ilumina vuestro sendero, ilumina nuestra comprensión. Pero cuando el corazón está endurecido, cuando la persona no recibe, cuando la persona no cree, entonces la misma parábola se convierte en un oscurecimiento para no oír, no entender y no llevar a la práctica. Porque un mensaje que viene del reino de Dios, un mensaje que viene de la boca de nuestro Padre, un mensaje que viene del libro sagrado, es para que lo recibamos, lo guardemos y por ende lo llevemos a la práctica. Llevemos la enseñanza a la acción. Una persona que recibe muchas ideas, consejos, instrucciones, fórmulas, pero no las practica, no las lleva a cabo, esa persona nunca verá un resultado, nunca verá un cambio, nunca verá un fruto. Pero cuando la persona recibe la palabra, la guarda y la practica, nos damos cuenta que eso hará que la persona sea una persona diferente, una persona inteligente, con conocimiento. La audacia, las estrategias, las ideas florecerán en su mente y en su corazón. Pues esta parábola nos habla de esa semilla que es sembrada en la tierra. Hemos hablado ya de la parábola del sembrador, pero en este evangelio de Marcos es el único evangelio que marca o que nos enseña esta parábola.
nos habla de un enfoque, de una visión más, como acercando más el zoom a la buena tierra. Porque en la parábola del sembrador nos habla de 4 tipos de terrenos. La semilla cuando cae junto al camino, cuando cae entre espinos, cuando cae entre pedregales. Y la semilla que cae en buena tierra dice que esa tierra da un fruto y manifiesta diferentes porcentajes, 30, 60 y al 100 por 1. Pero aquí vemos un enfoque ya más cercano a una buena tierra. Nos habla de cómo el trabajo de la semilla, nos habla de cómo esa operación y ese esfuerzo del labrador en sembrar la semilla hará que esa semilla comience a tener una transformación, en primer lugar, en el ser interno, en el centro de la tierra. Cuando hablamos de buena tierra, nos estamos refiriendo al buen corazón. Nos estamos refiriendo a la persona que recibe con atención, que abre su oído para recibir el consejo, que abre su entendimiento para ser favorecido con el mensaje. Entonces, vemos que en esta parábola el Señor revela, el Señor muestra la condición de esa buena tierra que permite que la semilla sea sembrada. La palabra semilla en el idioma hebreo es la palabra sera. Zain, Reish, Ain, sera. Y nos damos cuenta que esa palabra sera significa semilla, también significa simiente, significa linaje, significa genealogía. Entonces, el Señor está colocando en la tierra una semilla, una simiente, una genealogía. Y esa simiente o esa semilla comienza a trabajar, comienza a desarrollar su crecimiento. Hay una declaración que hizo el apóstol Pablo y dice: lo que siembras, no siembras el cuerpo que nacerá, fíjate, sino el grano desnudo. Puede ser ese grano de trigo o de alguna otra especie. Pero dice, pero Dios le da un cuerpo como Él quiso o como Él quiere, y cada semilla su propio cuerpo. Entonces, lo que nos está mostrando el Señor en este relato es que esa semilla tiene una información, esa semilla tiene un ADN, esa semilla tiene una riqueza interna. Ahora, vemos cómo en la palabra de Dios, en la Biblia, la semilla representa esa palabra o ese escrito está, y también representa la palabra de Dios que llega al corazón del ser humano. Pero también la semilla representa a nuestro Señor Jesucristo, que vino a la tierra. De tal manera amó Dios al mundo, que colocó en la tierra esa semilla, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga una vida sobrenatural. Entonces, cuando la semilla es sembrada en el corazón del hombre, vemos cómo comienza a ejercer un movimiento interno. Porque aquí nos habla de cómo el labrador no sabe cómo crece, no sabe, porque así opera el mensaje divino,
opera de manera sobrenatural, en donde la persona solo tiene que escuchar, solo tiene que guardar, y la palabra va a comenzar a desarrollar un movimiento interno, una acción, un desarrollo, un despertar, una luz, y entonces brotará. Entonces se hará manifiesto el ADN, la información interna de esa semilla comenzará a manifestarse. Y si usted se dará cuenta, en el libro sagrado, desde la caída de Adán y Eva, vemos cómo el Señor hace una mención de una profecía del cual iban a estar operando en esta tierra a raíz de esa decisión que tomó Adán y Eva, a raíz de esa desobediencia, iban a estarse manifestando dos clases de simientes. Génesis 3:15 nos habla de una enemistad entre la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. Dice que la simiente en donde iba a venir la línea mesiánica tiene tal poder, tiene tal autoridad de herir en la cabeza a la simiente de la serpiente. Pero esta simiente de la serpiente quiere afectar al pueblo de Dios, a los hijos de Dios, en su caminar. Dice que esta simiente heriría a los hijos de la mujer, a la simiente de la mujer, en el calcañar, queriendo colocar trampas, bloqueos, alteraciones, para que el hijo de Dios, la hija de Dios, no avance, sino que se mantenga pasivo, estático, quieto, colocándole una cobertura llamada pereza, pasividad, haciendo que la materia, como está muy pesada, la tierra, lo mantenga inmóvil, lo mantenga quieto. Y ahí es donde tenemos nosotros que abrir nuestro entendimiento y pedirle al Señor que la semilla, el mensaje, las instrucciones que nuestro Padre otorga, nos ayude a que comience a moverse, a desarrollarse todo aquello que recibimos y que podamos ser personas activas, dinámicas. La profecía continúa y me voy hasta el libro del profeta Isaías en el capítulo 53, versículo 10. Dice que iba a enviar esa semilla a la tierra y nuestro Señor iba a padecer, iba a ser sometido a padecimientos. Pero ese sometimiento a padecimientos no iba a ser forzoso, sino voluntario de parte de nuestro Señor, como una ofrenda de expiación. Porque de ahí, de esa ofrenda de expiación, iba a surgir un linaje, una descendencia, una semilla. La semilla divina. Dice, verá a su descendencia, verá a su será, verá a su semilla, verá a su genealogía, verá a su simiente. Dice, prolongará sus días y la voluntad del Señor en su mano prosperará. Entonces, cuando el Señor menciona acerca de esta semilla que es sembrada en la tierra y comienza a tener un crecimiento, entonces de aquí aprendemos, de aquí recibimos y de aquí comprendemos que cuando escuchamos el mensaje,
que cuando tú escuchas un consejo del libro sagrado, cuando tú recibes una enseñanza del libro sagrado, cuando tú recibes una palabra profética, ello hará que tu vida sea esa buena tierra y comenzará a trabajar en el propósito, en la idea, en el mensaje, en el consejo que se te fue enviado. Primera de Pedro 1:23 dice, pues habéis nacido de nuevo, no de una simiente corruptible. El nuevo nacimiento nos habla de un nacimiento incorruptible, porque hemos creído en el mensaje de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Después de haber escuchado el mensaje de la verdad, después de haber oído el mensaje de la salvación, la redención, la justificación, entonces ese nuevo nacimiento viene. Se lo dijo el Señor a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. Porque en ese nacimiento eres otorgado o es otorgada en tu vida un ADN de una simiente incorruptible. Viene y nace esa semilla, nace ese tallo, nace ese fruto de una simiente incorruptible, o sea, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero ese nacimiento está respaldado por la palabra de Dios que vive y permanece. Por eso cada que se te invite a una reunión, a una enseñanza, a un discipulado, a una plática de la palabra, valora los consejos, valora las instrucciones, discierne lo que es de Dios, porque para eso se ha activado también ese nuevo nacimiento en tu vida, porque detectas, disciernes lo que es sagrado, lo que es divino y lo que es humanismo. Entonces, en ese ejercicio de su voluntad, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que fuéramos las primicias de sus criaturas. Y ahora el apóstol Pablo dice, estando convencido precisamente de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Entonces, esta parábola viene a mostrarnos cómo en el momento en que tú recibes el mensaje de esa semilla incorruptible, entonces la semilla comienza a trabajar internamente, de manera invisible. Dice que el labrador se acuesta, se levanta de noche y de día. Nos damos cuenta que aquí nos enseña diferentes tiempos, diferentes experiencias. No es la misma atmósfera vivir en el día que vivir en la noche. Nos habla de atmósferas contrarias. Nos habla de eventos complicados como lo que se vive en la noche. Nos habla de momentos adversos. Nos habla de momentos caóticos, críticos, en donde la semilla, al estar dentro de la persona, cuando recibe la palabra, la publica, la habla, la articula, la persona puede acostarse, levantarse, la persona tiene movimiento, pero no se da cuenta que esa semilla que recibió ya está obrando, ya está operando, ya está ejerciendo una obra interna de limpieza, restauración, salud, sanidad, liberación. Por eso el Señor habló claramente y dijo, los cielos y la tierra pasarán. O sea, vienen modas, vienen movimientos, vienen eventos, escenarios novedosos, dice.
Pero mi palabra no pasará. La palabra va a cumplir un objetivo. Amado hermano, amado amigo, cuando estás pasando por un momento adverso, cuando estés pasando por un momento de dolor, enfermedad, cuanto más articule tu lengua la palabra, cuanto más leas el libro sagrado, es recomendable leer salmos, es recomendable leer el libro de Proverbios, porque ello hará que alimente, ello hará que nutra, ello hará que articules palabras, y es bueno hablarlas, es bueno leer, hablando la palabra, porque entonces tu oído recibirá lo que tu boca está diciendo, y ya sea que en el momento que tú te acuestes, en el momento en que tú duermas, en el momento en que tú descansas, esa palabra está trabajando en tu ser interno. Decía el rey David que en el día opera la misericordia, opera esa manifestación de bondad. Y dice el profeta que cada mañana son nuevas sus misericordias, son nuevos sus favores, son nuevas las experiencias, son nuevos los resultados que Dios te manifiesta. Dice, pero de noche su cántico estará contigo. De noche la melodía angelical, de noche la elevación de tu alma, de noche la protección divina, el descanso, la salud, la energía es inyectada a tu vida para que te levantes con nuevas fuerzas. Dice también el otro salmo, el Salmo 127, que por la noche, cuando su amado duerme, nuestro Padre abastece. Date cuenta cómo lo que el Señor nos muestra en esta parábola es que en el momento en que tú permites que la semilla, la palabra sea sembrada en tu ser interno, no lo ven tus ojos literales. No, el mundo de la materia no te permite ver cómo, cuando la semilla es sembrada en el terreno, no te das cuenta cómo comienza a activarse el crecimiento. No te das cuenta. De igual manera, el Señor nos está diciendo en el desarrollo, en la limpieza, en la liberación, en la salud y sanidad de tu cuerpo, de tu alma, de tu espíritu. No te das cuenta cómo esa semilla de la palabra, al llegar a tu vida, comienza a hacer cambios, movimientos, transformaciones. Por eso dice el profeta que no es con ejército, ni es con armas materiales. Dice, sino es con el poder del Espíritu Sagrado, el Espíritu Santo. Amado pueblo de Dios, ¿no sabes tú cómo la palabra comienza a renovar, a limpiar, a desintoxicar tu sangre, a fortalecer tus coyunturas, tus huesos? Porque la palabra es viva y energética. Entra a lo más profundo de nuestro ser, entra a lo más, a las entrañas y a los tuétanos, y comienza a hacer una separación entre lo bueno, lo que está enfermo, lo que está dañado, lo extirpa. Por eso bueno es escuchar la palabra. Por eso bueno es dejar que la palabra haga su tarea, su trabajo. Aquí lo dice, la semilla brota y crece, pero el labrador no sabe cómo opera esto. Él solo hizo el trabajo de sembrar. Él hizo el esfuerzo de preparar la tierra,
y colocar la semilla. Todo el trabajo interno no lo sabe, pero sí se está gestando un crecimiento, un desarrollo. Sí se está gestando una transformación. Y dice que esa tierra produce primero el tallo, después la espiga y finalmente las semillas. Entonces, no tiene usted por qué desesperarse, no tiene usted por qué menguar en su ánimo de que, ay, es que ya le pedía a Dios, ya le rogué por esta petición, o ya puse en las manos de Dios esta necesidad y no veo. Tú recibe la palabra, sigue alimentándote de la palabra, sigue proclamando la palabra de Dios, porque en poco tiempo tú mirarás cómo se hace manifiesto un tallo, hojas, se hace manifiesto la espiga, comienza a crecer y comienza a florecer los frutos. Entonces, cuando vemos este gran amor de Dios que tiene para nosotros, de cómo nos ha hecho nacer de una simiente incorruptible, ahora nos convertimos en una simiente de paz. Zacarías 8:12. En una simiente conectada a Shalom. En una simiente que tiene su enfoque, tiene su mente clara de que en esta tierra está abastecido por esa dimensión Shalom en donde fluye todo género de bendiciones para los hijos. Eso lo dice Zacarías 8:12. Entonces dice que la vida dará su fruto, la tierra dará su producto, los cielos darán su rocío, y haré que el remanente de este pueblo herede todas estas cosas. Ser un hijo de paz, ser un linaje de paz, ser un linaje conectado a la Jerusalén de arriba. Y ese ADN lo tienes porque has creído en el mensaje de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora solo te queda alimentarte cotidianamente de su palabra. Isaías 65:23 dice que ese linaje, esa semilla, esa simiente, es una simiente bendita. Dice, la simiente de los benditos del Señor. Dice que su trabajo no será en vano. Dice que tampoco se dará a luz para desgracia, porque son los vástagos, son ese vástago de los benditos. Entonces, solo manténgase en los linderos que marca el libro sagrado. No muevas linderos, no abuses, no te burles, no te canses de hacer el bien. Mantente dentro de los linderos, porque eso genera una cobertura de bendición en tu vida y te conviertes en un bendito del eterno Dios. Con esto no estás exento de que en tu entorno haya gente envidiosa, gente embriagada de maldad, intoxicada de la iniquidad, que querrá ver tu tropiezo, tu caída, te pondrán trampas, querrán contratar a brujos, hechiceros, a trabajos sucios para detener tu avance, para ensuciar tu armonía, para que haya pleitos en tu matrimonio, para que haya enfermedades en tu cuerpo físico. Mucha gente trabaja de manera sucia. Pero un bendito del Señor, un bendito del Padre Eterno, tiene un dosel, tiene una cobertura, porque la bendición es una cobertura.
Y Dios ha establecido lo siguiente, diciendo, no puedes maldecir lo que yo he bendecido. Pero es importante que no te salgas de ese lindero. Un hijo de Dios está protegido contra toda la fuerza de la maldad. El maligno, dice la Escritura, no te puede tocar porque estás dentro de ese linaje, de ese lindero, de esa cobertura, de ese dosel. Y esto lo vemos en el libro de Job. Vemos cómo el propio Satanás, Dios lo reprenda, emite esta declaración y dice, a Job lo has cercado por todos lados. Le has puesto una muralla por todos lados. Tiene un cerco en su vida, tiene un cerco en su casa, tiene un cerco en su familia, tiene un cerco en todos los bienes que le has dado y has hecho prosperar la obra de sus manos. Note entonces que una simiente que es incorruptible, que no permite que la maldad ni acciones diabólicas entren a su mente y a su corazón, esa persona se mantiene en una protección divina. Eres simiente de los benditos, eres simiente de Shalom. Y Proverbios 11:21 dice que también eres una simiente, una semilla de los justos. Y te hace muy diferente al malvado. Dice que el malvado no quedará sin castigo, mas la semilla, la simiente, la descendencia de los justos es librada. Vale la pena, amados amigos y hermanos, cuidar que nuestro corazón, nuestra mente y nuestras acciones estén vinculadas a la semilla genuina, al ejemplo que tenemos, que es nuestro Señor Jesucristo. Por eso en el Evangelio de Mateo habla y dice, este libro habla de la genealogía, de la semilla, de la simiente. Habla de la descendencia de Jesucristo y menciona a dos hombres. Dice, hijo de David, hijo de Abraham. Y en ese capítulo 1, usted mirará cómo se establecen tres ejercicios, tres trabajos de operación en las generaciones. Y todas están enmarcadas por el número 14, 14 generaciones. 14 generaciones, lo dice el libro de Mateo, capítulo 1. Pero en la última generación hace falta una, porque ahí es donde se integra, ahí es donde somos integrados nosotros, en la simiente genuina. No éramos pueblo, ahora somos pueblo. Estábamos alejados de los pactos, ahora tenemos pactos. Estábamos alejados de las promesas, pero ahora tenemos promesas. Estábamos alejados de la bendición, pero ahora somos benditos. Por eso tenemos que cuidar nuestra salvación con temor y temblor. Por eso debes de cuidar que la palabra siempre esté en abundancia en tu vida, porque eso hará que haya trabajos, movimientos, haya esa actividad de diligencia para desarrollar cosas extraordinarias. Entonces, nos damos cuenta que cuando Él inicia un trabajo en la vida de la persona, esa semilla que es sembrada en tu vida comenzará a dar un fruto. Y hay un ejercicio que puedes tú desarrollar, que puedes tú tener presente en tu vida, una disciplina de estar alimentándote constantemente de la palabra de nuestro Dios. De hecho, los sabios recomiendan mantener una disciplina
de lectura durante cada mes los 150 capítulos del libro de los Salmos. Leer cada mes el libro de los Salmos, porque en ello hay una gran cantidad de activación, de bendición. Por lo que vemos, el libro de los Salmos está compuesto por 5 libros, y cada libro representando un libro de la Torá, o sea, Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomio. Por eso en cada mes es recomendable que se mantenga ese hábito de la lectura. Y eso hará que tu alma, tu espíritu estén fortalecidos. Y date cuenta cómo la primera palabra que aparece en el libro sagrado, o sea, en Génesis capítulo 1, es la palabra Bereshit, que significa principio. Y la última palabra registrada en los primeros 5 libros, o sea, en Deuteronomio 34:12, es la palabra Israel. Primer palabra es Bereshit, la última palabra es Israel. Date cuenta cómo se inicia con una semilla. Se inicia con una simiente, un ADN. Y durante los 5 libros comienza a venir la instrucción, comienza a manifestarse el consejo, comienza a manifestarse las ideas, comienza a operar la iluminación para que se forme un Israel. Lo que Dios inicia, lo termina. Lo que Dios comienza, todo tiene un cumplimiento de principio a fin. No sabes cómo opera esto, no sabes, o sea, en el plano de la materia no se comprende, no se puede explicar, pero internamente sí está operando. Es lo que el Señor explicaba en esta parábola. ¿Cómo es que la persona comienza a transformarse? Solo Dios lo puede hacer. Hay muchas estrategias humanas, hay muchas organizaciones que ayudan a que el hombre tenga cambios. Sí, pero el que puede hacer el cambio genuino, el cambio verdadero, es la palabra de Dios, la presencia divina, el Espíritu Sagrado. Es lo que puede transformar al hombre. Es lo que puede transformar a la persona. Nos damos cuenta, con esto voy terminando, que hay un relato en el libro sagrado y que nos enseña el viaje, si así pudiéramos considerarlo, el viaje de principio a fin, o cómo opera la semilla y cómo termina el fruto. Quiero relacionar este relato, cómo el Señor nos enseña el respaldo, el cuidado que Él tiene para nuestra vida. Solo recibe la palabra y la palabra desarrollará su fruto. Dice la Escritura, allá en Mateo capítulo 14, hay un relato en donde el Señor despide a las multitudes y tiene una armonía con sus discípulos y les dice, pasemos al otro lado. Pasemos al otro lado, y el Señor terminó atendiendo a las multitudes mientras los discípulos comenzaron a desplazarse. Desde ahí nos damos cuenta cómo la semilla fue sembrada en el corazón de esos discípulos. Pasemos al otro lado. Les está diciendo, vamos a avanzar, vamos a remar, van a poner ustedes su esfuerzo, sí,
Pero el mensaje entró y vamos a llegar al otro lado. Y entonces, dice la Escritura que cuando ellos comenzaron a avanzar, a remar, se levantó un viento contrario. Se levantó una fortaleza terrible en el mar que les impedía avanzar. Entonces, amados hijos de Dios, esto representa que cuando tú recibes una palabra, cuando tú recibes una instrucción de avance, siempre se van a levantar voces contrarias, siempre van a venir obstáculos, siempre vas a ver escenarios caóticos. Pero la palabra ya fue sembrada que te dijo, pasemos al otro lado. Se levantarán fuertes vientos, sí. Pero en eso dice que aparece el Señor. En eso aparece la presencia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y toda esa fuerza contraria se vino abajo. Porque cuando la presencia del Señor, esa simiente genuina, simiente divina, simiente de Dios, se impregna en nuestra vida, entonces toda alteración, maldición, confrontación, se viene abajo. Y vemos cómo dice el versículo 34. Terminada la travesía, vinieron a tierra de Genesaret. Terminada la travesía. Pero en esa travesía, usted se dará cuenta que Pedro le pide al Señor que le permita experimentar caminar sobre las aguas, porque el Señor venía sobre las aguas caminando. Y el Señor le dijo, ven Pedro, camina. Y nos damos cuenta cómo ahí hay otra semilla. Le dijo, ven, operó la semilla de la instrucción. Y Pedro la creyó. Esa semilla dio fruto. Dijo, ven. Y comenzó a caminar. Pero nos damos cuenta que Pedro puso su mirada en el fuerte viento, en el fuerte oleaje. Y dice las Sagradas Escrituras que Pedro comenzó a hundirse. Y el Señor extiende la mano porque Pedro pidió ayuda. Señor, sálvame. Y el Señor extiende la mano y lo sana, y lo saca, lo rescata. Ahí vemos otra manifestación divina. Vemos otra operación maravillosa. Lo rescata, pero le da una llamada de atención. Le dice, Pedro, ¿por qué dudaste? ¿Por qué no creíste? ¿Por qué abortaste la palabra? ¿Por qué abortaste la semilla? Entonces nos damos cuenta cómo en esta tierra todo opera, todo se desarrolla en lo que uno escucha, en lo que uno permite que entre en el corazón, en lo que uno permite que entre a tu mente. Por eso hay una instrucción muy clara que dice que no mezcles tu tierra con dos tipos de semilla. Ten mucho cuidado que escuchas, ten mucho cuidado que recibes, porque esa semilla comenzará a trabajar. Esa semilla comenzará a desarrollarse en tu ser interno. Terminada la travesía, dice que vinieron a tierra de Genesaret. Y esa palabra Genesaret es una palabra que nos enseña un código. Es una palabra que está compuesta por dos palabras hebreas, Gan Sarim. El jardín, el vergel, el huerto del príncipe. Vuelvo a repetir esto, Gan Sarim.
jardín, vergel, huerto del príncipe, es lo que significa. Y la palabra Genezaret también se encuentra ya en el libro de Números, que es la palabra Cineret, que significa arpa o melodía. ¿Qué está diciéndonos el Señor? Cuando Él sembró la semilla en los discípulos, que les dijo, pasemos al otro lado, ¿a dónde los quería llevar? Al jardín, al vergel, al huerto del príncipe. ¿Cuál es el objetivo, el destino? ¿Cuál es el fruto de escuchar, recibir, vivir, creer en la palabra? Estar en el huerto, en el jardín, en el vergel del heredero, o sea, del príncipe. Y entonces, no relaciones tú la lectura de la palabra como algo tedioso, cansado, fastidioso, no. Degústala, disfrútala. Deja que entre a tu corazón, porque ello te llevará, te conducirá al huerto, al vergel. Te conducirá a ese jardín del príncipe en donde hay frutos. Dicen que esa región era una región hermosa, eso lo dice el diccionario, fructífera, bien regada por pequeños y copiosos manantiales donde crecían nogales, palmeras, olivos, higos y viñedos. Entonces, cierro con esto. Si permites que la palabra, que esa semilla, entre a tu vida, al irte a acostar, al levantarte, al desarrollar tus tareas, tu trabajo, no te vas a dar cuenta cómo, pero el fruto, la respuesta, el milagro, la salud, la sanidad, comenzará a operar en tu vida. Comenzará a manifestarse de manera especial en tu vida, porque ese es el proyecto divino. Ese es el proyecto de la bendición que Dios quiere que sus hijos degusten, disfrutemos en esta tierra. Ama la palabra, valora la palabra, aliméntate de la palabra, porque te llevará a ese huerto melodioso, a ese huerto del Genezaret o Gansarín, donde los frutos se harán presentes y entonces te regocijarás, entonces como simiente de paz, como simiente divina, entonces como simiente justa, entonces como simiente bendecida, se harán presentes en tu vida. Dejo esta palabra en vuestros corazones. Oramos por las peticiones. Padre bueno, muchas gracias te damos, porque tu palabra es viva y eficaz. Y esta preciosa mañana que nos permites, mi Dios, compartir este mensaje, tenemos clara convicción que al ser sembrada en el corazón de tus hijos generará vida, fortaleza, salud, restauración, abundancia, liberación. Ahí donde se encuentran ellos, envía tu preciosa luz, tu preciosa gracia, tu preciosa salvación, y que ellos puedan, mi Dios, recibir el milagro que necesitan, la restauración de su salud, la fortaleza de sus huesos, la transmutación de órganos dañados que sean quitados y que seas tú colocando nuevos órganos, porque para ti no hay nada imposible. La apertura de las puertas y ventanas de los cielos, en donde la provisión, sustento y recursos son colocadas en las manos de tus hijos. Desde ya declaramos que los hogares gozan, degustan de una armonía celeste, porque cuando tu presencia está en medio nuestro, todo cambia. Cuando tu presencia se mueve en medio nuestro, todo cambia. Abunda la alegría, la paz, el bienestar. Y que así sea, mi Dios, en el hogar de tus hijos. Todo te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Jesucristo. Y por el poder del Espíritu Santo, declaramos vida y vida en abundancia. Amén y amén. Amados hijos de Dios, el Señor me los bendiga en gran manera.
que la gracia, la luz, que la bendición repose sobre cada uno de vosotros y que puedas degustar de esa dimensión Gansarim o Genesaret, en el nombre de Jesús. Dios te bendiga. Hasta el próximo programa.